hay mucho que tratar, porque esto es lo que se llama el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. En realidad, como hemos visto aquí, esto sería, mm, esa ecuación sería la ecuación del primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos. Por favor, nos vamos a poner de acuerdo en algo, ¿ya? Este, una ley física, un principio físico, no es una fórmula, ¿ya? Hace el rato en que ustedes están pensando que una ley o un principio es una fórmula, empiezan mal, empiezan mal. Las leyes o principios son enunciados. Enunciados que después se van a reflejar en alguna fórmula, pero la fórmula es el reflejo de todo un enunciado físico. ¿Se entiende esto, Darwin, o no? ¿Me está escuchando? Darwin Chávez. Yo creo que no está. O tú, Luis Suárez, ¿me estás Ingeniero, sí. escuchando? Se entiende, se entiende. O sea, no confundamos y nunca pensemos que una fórmula es una ley. La fórmula es el resultado de una ley, ¿ok? Sí, ingeniero, aunque a veces teníamos el concepto ese de que un enunciado o un principio era directamente. No, no, ahora te voy a explicar. Están viendo, a ver, bueno, están viendo la pantalla, están viendo la pantalla. Empecemos por la segunda ley de Newton. ¿Te acuerdas vos, María José Acebey, qué es lo que dice la segunda ley de Newton? No está María José Acebey, no está. Ah, estás sin audio, ya. Tú, Roberto Corcus, ¿estás con audio? No, ni audio ni nada, no está Roberto Corcus. Lema Acosta, ¿tú me escuchas? Sí, ingeniero. A ver, tú, Lema Acosta, ¿qué es lo que dice la segunda ley de Newton? ¿Te acuerdas o no? Sí, el enunciado sigue que la fuerza ejercida en un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que va a tener el cuerpo. Eso, o sea, la sumatoria de las fuerzas, o sea, la fuerza resultante, es decir, sobre un cuerpo, la fuerza resultante, es decir, sobre un cuerpo, cambio en la velocidad del mismo. Eso, ok, que está bien lo que tú dices, o sea, que ocasiona una aceleración, pero el concepto entonces es que hay una relación directa entre la fuerza resultante y la aceleración, ¿cierto? A esa resultante de la relación entre fuerza y aceleración, a esa resultante, o sea, primero, vectores no se dividen, vectores no se dividen. Pues no voy a decir que existe una división entre fuerza y aceleración. No, no está bien pensar eso. No hay no hay división de vectores, ¿ya? O te enseñaron a dividir vectores, Lema Costa. No, ingeniero. No se puede dividir, vectores no se dividen. Pero existe una relación entre fuerza y aceleración, ¿ya? Existe una relación entre fuerza y aceleración. Mm. Si existe una relación, esa relación significa que existe un cierto valor que puede más o menos ser constante que relacione la fuerza y la aceleración. Y ese valor más o menos constante es lo que se denomina masa.
Esa relación es a lo que se denomina masa. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienes tú, Francisco Llanos? Francisco Llanos, ¿eres? No. A ver, voy a agarrar de aquí a preguntarles a ustedes, porque así aprenden, así aprenden. Darwin Suárez, ¿estás? Y las que son inversamente proporcionales. ¿Vale? Aquí tenemos como una tabla y hemos puesto directamente proporcionales. Ajá, está sin micrófono, está bien. Vamos a poner como la ¿Tú, Darwin definición Suárez, estás o no estás? ejemplos de magnitudes, ¿vale? O sea, magnitudes que son, pues el precio, la Mm. velocidad, Estoy llegando a espacio, mi casa, estoy manejando, pero estoy por el volante. ¿vale? Son, No, no te preocupes. pues eso, magnitudes, propiedades. Franz Vázquez, ¿estás Tenemos o no estás? A se multiplica por X, ¿vale? A es una magnitud que a lo mejor son 8 euros, ¿vale? Si 8 euros, ¿vale? A se multiplica por X, B, que a lo mejor son... Francisco Llanos, ¿te encuentras? C multiplica también, ¿vale? ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales. Por lo tanto, aquí ponemos Está feo eso, ¿no? De que muchos... multiplica Rosel, tú me vas a responder esto, ¿ya? Rosel. Sí, ingeniero. ¿Qué entiendes por masa? ¿vale? Si A se multiplica por X, B se multiplica por X. Y si A se divide por X, B también se... Está fea mi pregunta. te quedaste muda. Usualmente yo suelo decir o sea, podemos asociarlo con el peso, pero usted anteriormente dijo de que no es el peso en sí. proporcionales si multiplicamos Ya. la primera magnitud. En realidad la masa, si te fijas, que la primera ecuación, lo estás viendo la pizarra, ¿verdad? Pues sí, la masa por aceleración, ¿cierto? Dividimos, la otra también queda dividida por ese número. ¿Lo ves? ¿Vale? Sí, ingeniero, lo veo. Inversamente proporcional. Ya, entonces la masa es lo que relaciona la fuerza y la aceleración, ¿cierto? Que si A, Sí, dijo que era la constante. poner ejemplo, Eso. En otras palabras, si la masa es pequeña, ante un pequeño cambio o ante una pequeña fuerza resultante va a haber un gran cambio de velocidad, porque la masa es pequeña. son magnitudes Si inversamente la masa es grande, ante una fuerza resultante va a haber un pequeño cambio en la Sí, velocidad, relaciona. ¿cierto o no? ¿verdad? Ya, entonces entendé a partir de este momento que no se te olvide que masa simplemente es la inercia que tiene el cuerpo. En cuanto el cuerpo se opone a ser cambiado de velocidad. ¿Se entiende esto o no? Sí, Y no hay otro concepto, no hay otro concepto. Olvídate, olvídate. No tiene nada que ver con el peso, no tiene nada que ver con la cantidad de materia, porque muchos piensan masa es cantidad de materia, ¿cierto? sí. Pero tampoco es cantidad de materia. Para cantidad de materia existe otra unidad que se llama mol. El mol es la cantidad de materia. Entonces la masa no ve cantidad de materia, la masa no ve atracción gravitacional, la masa no ve no ve otra cosa, sino en cuanto un cuerpo se opone a ser cambiado de velocidad. Eso es todo. La masa es en cuanto un cuerpo se opone a ser cambiado de velocidad. Nada más. O sea, la masa es la inercia. Y está dado, o sea, antes de que Newton encuentre esta fórmula maravillosa de fuerza igual a una cierta constante por la masa, por la aceleración, esa constante, claro, de acuerdo con los sistemas, esa constante suele ser unitaria. Vamos a ver los ejemplos de las magnitudes. El sistema americano, Por ejemplo, la fuerza que esté dada en libras, ¿vale? la masa en slugs y la aceleración en pies por segundo, no hay problema. Entonces no hay ninguna constante. Pero si en el sistema americano le ponen la fuerza en libras, la masa en libras Porque voy más lenta. y la aceleración en pies por segundo, oye, para un poquito, aquí hay algo que no cuadra. Entonces tiene que haber una cierta constante K, aparece una cierta constante K Lo que he hecho ha sido que relaciona
unidades, ¿no? Una cierta constante K que relaciona unidades. ¿Por qué? Porque la fuerza media en libras y la masa media en libras. Y sí, y es verdad lo que dice Russell, para los americanos les resulta más complicado el concepto de masa porque ellos entienden la masa como una acción de gravedad, no como una acción de oponerse al cambio de velocidades. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Ese es el primer concepto. La fuerza igual a masa por aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Y no es que se dividan unidades. No es que se dividan unidades. No hay para qué dividir unidades. Aquí hemos encontrado otro asunto. A medida que vayamos viendo, encontramos otro asunto y es el de las presiones. B por P2 más P1. Ahí está. Unas energías de presión. Energías de presión. La variación de las energías de presión. ¿Cierto? Empezamos con que por casualidad, las presiones acaban siendo una constante. Las presiones acaban siendo una constante. A ver, analicemos este asunto, ¿ya? A ver. Hablemos de presiones. ¿Ya? Las presiones en realidad, ¿qué están relacionando? Están relacionando fuerzas por unidad de área, ¿ya? Fuerzas por unidad de área. ¿Y realmente será así? A ver, analicemos. Y voy a poner para nuestro ejemplo, ¿qué les parece? Ahí está. ¿Les gusta eso o no? Está bonito, ¿no? Mi cubo, ¿sí? Y ese cubo lo voy a cortar por un plano, por un plano, digamos, si el plano está, ¿no? Ahí está el plano, así. No se ve bien, a ver. Podemos hacerlo por ese plano. Ahí está. Ahora sí me gusta ese plano, sí. Ahí está, lo corto por un plano, de forma, ahí está, transferencia de tiempo, ahí está, un color verde, ya, un color verde. Se nota, ¿no? Un corte alevoso con un plano que lo hemos hecho así, ¿no? Un corte alevoso con un plano, ¿cierto? Ahí. Ahora un poquito de creatividad y hemos visto que está cortado. Ya que hemos cortado esta pieza maciza por un plano. Ya un plano que obviamente va a estar determinado por un vector llamado A. Un vector llamado A. El vector voy a ponerlo así. Es un vector. Color rojo. Este es el vector llamado A. Ese vector llamado A. ¿Ya? Ahí está, cortada por un vector llamado A. No es el plano. Y tenemos ciertas fuerzas. A ver, más allá. Ahora sí.
Y tenemos ciertas fuerzas. A ver, vamos a insertar unas fuerzas que están tratando de estirar este objeto. A ver, estas fuerzas en color, control C, control V, disposición, ahí está, ¿no? Estas fuerzas, una fuerza F, una fuerza F aquí, y la misma fuerza F allá. ¿Esto lo vieron o no lo vieron alguna vez esto? ¿Qué es lo que ocurre en esa área? Que dentro de esta área se van a producir tensiones, ¿cierto? Tensiones. Y esas tensiones que se producen aquí adentro van a ser algunas que van a querer cortar y otras que van a querer separar a las partículas que están en esa área, en el área que ustedes coloquen. ¿Se entiende esto o no? Y claro, entonces existe una relación. Entre esta fuerza y esta área, pero oye, para un poquito. Me enseñaron que no se puede dividir vectores, y mucho menos no voy a dividir un vector que está apuntando para un lado con otro vector que está apuntando para otro lado, ¿verdad? El otro vector es este, ¿no? O sea, no voy a poder, no, donde corresponde, ahí corresponde, ¿no? Es el centro del área, y esta área ahí. O sea, no puedo yo relacionar fuerzas y áreas si me dijeron que no puedo dividir vectores. Sí me enseñaron algo, me enseñaron algo parecido a esto, pero algo que relacione. Por favor, por una aclaración. Ahora sí, ahí nos vamos. Ahí está. Me enseñaron algo que relacione la fuerza y el área A. ¿No? La fuerza y el área A. Hola, ¿me están escuchando? Por favor. Se lo escucha, ingeniero. Hola. Acá. Se ve bien Y eso que relaciona la fuerza y el área A. Debe tener alguna forma más o menos de este tipo. Debe tener algo así. Y lo llamamos S. S por A. ¿Ya? ¿Y qué es este S? ¿Qué es este S? Este valor de S. Acaba siendo un tensor de tensiones. Entonces, si es un tensor de tensiones, este S tendrá que ser, este S ya no es esto, no tendría que ser este tensor de tensiones.
S tendrá que ser, ¿qué cosa? Tendrá que ser una matriz. Veremos si vamos a tener matrices aquí. Ajá. No. A ver. No tengo algo así, no tengo algo que me ayude. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Entonces aquí es donde entramos con letras griegas famosas. Ajá, sí. Aquí entra algo así como este valor sigma 1. Aquí en lugar de esto entra sigma, no, ahora sí. Sigma 2 y aquí entra el famoso sigma 3. Esto ya lo conocen, ¿verdad? Pero muchas veces dicen, ¿y esto qué tiene que ver con nada? Y esto de aquí será, aquí es tau XY. Este es el tau y X. Aquí es tau XZ. ¿No conocen esto, no? Esto es tau. ¿El tensor de tensiones? ¿Qué, cómo es? El tensor de tensiones. Exactamente, es un tensor de tensiones. Ahora sí. Entonces, este sería el tau. Ajá. ZY. Y este, el último de aquí, sería este. Ahora sí. Ajá. Tau de Z. Y este sí, funciona bien, y así funciona bien. Y en general, no tienen por qué ser iguales, ninguno de todos ellos, cada uno puede ser diferente. Si el cuerpo es
tiene las mismas propiedades en todos los sentidos. El tau XY va a ser igual al tau YX, el tau ZX y el XZ va a ser igual, etcétera, etcétera, y va a ser una papa partida, o sea que el S va a ser una matriz simétrica. Eso sería todo, pero sigma 1, sigma 2, sigma 3 no tienen por qué ser iguales. Pero estamos hablando sobre un piezo. Pero si hablamos sobre un fluido, cualquier tipo de fluido, que no esté en movimiento, ¿está claro esto? Si el fluido está en movimiento, sonamos. ¿Por qué? Porque si el fluido está en movimiento, tenemos de corte que también cumple la ecuación de Newton, si son fluidos newtonianos o fluidos no newtonianos, pero existen fuerzas de corte, existen fuerzas de rozamiento. Si tú te lanzas a la piscina, el agua te va a frenar, pero ¿por qué te frena el agua? ¿Por qué no deja que te siga entrando hacia adentro? Porque hay una fuerza de roce, y esa fuerza de roce solamente se da cuando existen velocidades relativas entre un perfil de agua y otro perfil de agua. ¿Se entiende esto, verdad? Si el fluido está estático, el fluido como tal está estático, no hay velocidades relativas entre un perfil y otro, entonces no hay fuerzas de corte, o sea, todos los fluidos tienen tienen tensiones cortantes solamente cuando están en movimiento, no cuando están estáticos. Entonces, en un fluido estático, vamos a tener este mismo elemento, pero se demuestra, ¿no? En fluidodinámica, y se demuestra de una forma bien fácil. Se demuestra que los valores sigma 1, sigma 2 y sigma 3 van a ser toditos del mismo valor. Y en las tres direcciones va a valer lo mismo, P. Y todo el resto de los valores, van a valer 0. Cero, pero es por casualidad porque el fluido está estático. ¿Ya? Y esta sería la matriz de tensiones en un fluido que está estático. En un fluido que es estático. Esa sería la matriz de tensiones en un fluido estático. Está divertido. Todo vale P. Ya. Entonces, si es así, y multiplican por el área, va a ser P por A1, P por A2, P por A3, y entonces está comportando como si fuera una escalada, y esto entonces sería igual a P directamente, igual a P. Entonces es P, y se comporta como si fuera una escalar. ¿Por qué? Porque en realidad acaba siendo tensiones normales, son tensiones sigma, que casualmente valen lo mismo en todas las direcciones, y vale P. Otra condición, este valor de P actúa exclusivamente en compresión, no en tracción. Ustedes imagínense un fluido, tú, Rivero Campos, ¿alguna vez has tratado de jalar el agua? No, ingeniero, bueno, traté, pero nada. O sea, mira, aquí hay un lápiz, ¿no? Lo puedes tirar, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Sí. Pero el agua trata de estirar. No se puede. No se puede, ¿verdad? Entonces, pero este lápiz lo puedo comprimir también, ¿verdad? Sí. El agua también lo puedo comprimir. Ahora sí, ahora hablamos mi idioma, ¿no? Ahora puedo comprimir el agua. Entonces, el agua lo puedo comprimir, pero no lo puedo estirar. O sea, lo puedo aumentar la presión sobre el agua, pero no lo puedo estirar. O sea, esta matriz de tensiones PPP, o este valor de P,
solamente funciona a compresión, no a tracción. O sea, no puedes decir, hay una presión de -5. No tiene sentido, estás tirando el agua. ¿Entiendes? O sea, solamente funciona a compresión y no a tracción. O sea, no es como en este caso que estaría funcionando a tracción. Esto estaría funcionando exclusivamente a compresión. Por lo tanto, hay que tener el área en un sentido y la fuerza en el sentido contrario, ¿no? O sea, el área está apuntando para allá, la fuerza apunta para el otro lado, porque estoy trabajando exclusivamente a compresión. Y es la misma en todas las direcciones. Por eso es que este valor de esta matriz de tensiones se vuelve un valor escalar, ¿Está claro esto? Russell Camacho, ¿se entiende? Entonces, si es así, ahora sí, sigamos analizando. De esta manera, entonces, el trabajo es fuerza por distancia vamos a usar el término de aquí arriba, tal cual, seamos exquisitos. El trabajo es esto, ¿no? El trabajo es esto, es el de ¿no? Sabemos que el trabajo es fuerza diferencial de área, es el trabajo, ¿verdad? Va a ser fuerza diferencial de desplazamiento, ¿cierto? Pero, ¿pero qué ocurre? Esto es presión por área, por el diferencial de desplazamiento. Entonces usamos este término, ¿no? Fuerza por diferencial de área, ¿no? Es la fuerza, ¿cierto? Es la fuerza. ¿No? Entonces puede ser igual a esta S, pero esta S ya no es así, esta S ahora se vuelve P, es P, pero es P por área, porque P se comporta como un escalar, y esto por diferencial de R, ya no, diferencial de R, ya, perfecto, diferencial de R. Sería de esta forma, ¿cierto? Esto sería de esta forma. Sí, sería algo de esta forma. Sería como un P diferencial de B. P diferencial área por diferencial de R, ¿qué es? Sería P por diferencial de volumen, ¿cierto? Algo así como P por diferencial de volumen. Estamos haciendo un producto escalar del área por el perpendicular, que es el volumen, el diferencial de R es perpendicular al área, el diferencial de volumen, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso, verdad? El área es un vector, es el producto vectorial de dos vectores les da el área, ¿cierto? Les da el área del paralelogramo. ¿Sabes eso, verdad? Gabriel Yunta, ¿sí o no? Sí, sí. O sea, producto vectorial de dos vectores le da el área del paralelogramo. ¿Perfecto? Sí, sí. Entonces, área es un vector. Pero si ese producto vectorial, que es un vector así, lo multiplicas por el vector altura, ¿no? El vector altura, lo multiplicas, son dos vectores que están en este sentido, el producto escalar de este vector por este vector altura te da volumen, ¿cierto? Volumen. Cierto. Entonces, un producto vectorial por un producto escalar te da volumen, entonces el diferencial de volumen, entonces sería como eso, es un diferencial de volumen, que sería de esta forma. Pero estamos seguros que es de esta forma, che. Es lo que sale de las fórmulas, es lo que sale de las fórmulas, que el trabajo sería P por diferencial de B. Y si lo que varía es P y B varía en función de P, aquí tendríamos que ponernos a pensar
que ya este diferencial no viene aquí. No viene aquí. Y el diferencial viene... Aquí. Y es el último que admito en este momento porque ya transcurrió media hora de Christian Ayman. El diferencial viene aquí, ¿ya? ¿Se entiende esto? El diferencial no va en el lado del área, no va en todo. Uy, ¿estás seguro, Che, que es así? Sí, es así. O sea, es el diferencial de fuerza por diferencial diario. O sea, que sería el diferencial de todo esto. El diferencial de todo esto. De esta forma. Diferencial P por A. Ahí está, ahora sí. Ajá. Ah, ¿está bien? Sí, pero ¿este qué es? Es un producto punto, ¿no? Es un producto punto. Ah, es un producto punto, sí, es un producto punto entre el área y el R, ¿no? Sí, ahí está el producto punto, así, ahora sí. Entonces no es así, no es P por diferencial de B, P por área por R, pero área por R es B, área por R es B, entonces esto sería diferencial de P por B. Vamos a ver, es entonces diferencial de P por B. ¿Se entiende? Normal. ¿Se entiende esto? O sea, analizándolo bien en detalle, el diferencial de trabajo sería diferencial de P por B. Diferencial de P por B. ¿Está bien? Sí. Ahora sí, esto es. Ahora en líquidos, ahora sí, en líquidos. Aquí como fluidos no compresibles. Con fluidos no compresibles. Este diferencial de W. Este diferencial de trabajo va a ser igual a ¿qué? Es no compresible. Y si no es compresible, no hay variación de B. Entonces el B, oye, el B puede salir aquí afuera. B por diferencial de B. ¿Se entiende? Es en líquidos. Diferencial de trabajo es B diferencial. ¿Por qué? Porque el fluido es incompresible. Ponerle la presión que quieras, el volumen no tiene que variar, o sea, entonces puedes sacarlo fuera del diferencial. Pero en gases, esto ya está más complicado. Porque en gases ocurre que los dos pueden variar, la presión y el volumen, porque el fluido ya no es incompresible. Entonces en gases esto es igual a P diferencial de B más B diferencial de P. ¿Se entiende esto? Sí. Porque son gases, y los gases el volumen puede variar, entonces ahí pues es el diferencial. Uy, ¿y qué ocurre con nuestro primer principio? Esto se nos jode bien bonito, estamos hablando de este diferencial de presión, ¿verdad? Ok. El trabajo es de compresión, ¿verdad? Entonces B diferencial de P, pero todo es de compresión. Entonces
como el trabajo de compresión, la energía de presión es menos este trabajo de compresión, menos trabajo de compresión. Casi menos este poder. Este casi menos lo negativo. ¿Por qué? Porque es de compresión, ¿verdad? Menos. Y entonces, si esto es así, esto es igual aquí, igual a menos la energía de presión. Entonces, hay que tener cuidado un poquito con los signos, porque sabemos que los trabajos que se realizan en las fuerzas conservativas son igual a menos energía de esa fuerza conservativa, ¿cierto? Entonces ahí es donde la energía de presión. Y aquí esto parecería aquí lo ponemos, igual a menos la energía de presión. Así. Energía de presión. Ahora sí. Entonces, ahora sí. Aquí en lugar del diferencial o menos diferencial de energía. Entonces, el diferencial de energía de presión ahora sí. El diferencial de energía de presión ya no va con signo negativo, va con positivo, y aquí tenemos energía de presión, el diferencial de la energía de presión, ahora sí, es igual a esto, ¿no? Como el trabajo de compresión por el negativo, etcétera, entonces de esta forma, ¿no? Ahora sí. En gases ocurre de esta forma, pero estamos hablando de la energía de presión. Acuérdense que las energías son menos, ¿no? O sea, aquí hemos hecho el ejercicio con lo que era gravedad, ¿no? Y hemos dicho, ¿no? Ahí está, ¿no? Menos el trabajo es igual al incremento de energía, ¿no? Entonces aquí el diferencial de energía de presión es igual a un diferencial de P. ¿Por qué? Porque P es de compresión, y la de compresión es negativo. Si es negativo, entonces resulta ese valor que es negativo porque la presión es negativa, no la presión de compresión. Por esa razón, ¿cierto? Entonces de ahí es que sale la energía de presión igual a esto. Esto nos friega un poquito nuestra ecuación, ¿cierto? Aquí, en líquidos, vamos a ver en líquidos, ¿verdad? En líquidos han dicho que es energías por unidad de peso, ¿cierto? Por unidad de peso, ¿cierto? Entonces, sería un diferencial de H, que es igual a P diferencial de P sobre mg, ¿cierto? Por mg. Es igual a diferencial de P sobre gamma. Sobre gamma, ¿no? Eso ya lo hacemos de esta forma. Es algo de esto, ¿no? El diferencial de P sobre gamma, que sería lo que nosotros consideramos como H sería igual a H sería igual entonces a 2 sobre gamma menos P1 sobre gamma. Sería de esta forma, ¿cierto? Es lo que usamos por Bernoulli, es lo que usamos por Bernoulli, ¿no? Por Bernoulli, que lo que está de arriba. Ay, no.
Es eso, ¿no? Que es lo que encontramos por Bernoulli, ¿no? Lo tenemos que encontrar P sobre gamma, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Es el P sobre gamma que tenemos aquí, ¿cierto? De las energías de presión. Pero aquí en gases, lo que usamos es por unidad de masa. En gases se usa por energías por unidad de masa, no por energías por unidad de masa, ¿verdad? Es lo que se usa en gases, ¿no? Energías por unidad de masa. Entonces sería el diferencial de F, igual a P diferencial de V sobre masa menos V sobre M por diferencial de P, algo así, ¿verdad? Que serían las energías específicas por unidad de masa, ¿no? P por diferencial de V sobre M, lo poner de esta forma. Ahí está, ¿no? Y esto sería igual a qué cosa, sería igual a P diferencial de V menos V diferencial de P. Claro, aquí es donde aparece el V chica, porque el V chica, ¿qué es? Es el volumen específico. V chica es el volumen específico, que es 1 sobre ρ, ¿no? 1 sobre ρ de la densidad. La inversa de la densidad es el volumen específico. Cuando se diga específico, Pablo Morón, entiéndeme bien, cuando hablemos de un valor específico es que lo estamos dando por unidad de masa. ¿Se entiende, Pablo, o no? Sí, ingeniero. O sea, siempre que digamos específico es por unidad de masa. Cualquier unidad relacionada por unidad de masa es valor específico. Si el volumen lo relacionas por unidad de masa es volumen específico. Si es que relacionas el calor por unidad de masa, calor específico. Si relacionas la energía por unidad de masa, la energía específica. ¿Se entiende? ¿Está bien? O el trabajo específico. Todo es específico porque estás referido a la unidad de masa. ¿Se entiende entonces este asunto, verdad? O sea, cómo aquí algunas cositas cambian. Claro, llevar esta ecuación aquí y se nos complica todo, ¿verdad? Se nos complica todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que se encontró algo. Volvamos a ver esto, ¿verdad? Pero se encuentra que hay una nueva función de estado. Una nueva función de estado. Y esa nueva función de estado, ¿verdad? Se llama diferencial de I o diferencial de H. Bueno, con diferencial de H. ¿Qué es igual a esto? O sea, ¿qué sería igual a qué? Al diferencial de energía térmica. Diferencial de energía térmica específica, ¿verdad? Más P diferencial de V más V diferencial de P. ¡Qué belleza! O sea, hay algo que, oye, funciona bonito esto, porque tú lo puedes juntar las energías térmicas junto con las energías de presión y eso se llama H, y eso es lo que se llama entalpía, ¿ya? Entonces es lo que se llama la entalpía, ¿ya? Entonces, si ustedes juntan
Ustedes juntan las energías térmicas con las energías de presión, eso se llama entalpía. ¿Lo sabías, Rosel? ¿No lo sabías? Creo que no está Rosel. Este es Rivero Campos. ¿Lo sabías eso? Juntar energías de presión más energías térmicas. No así. ¿Te gustó ahora de esta forma? Así, más familiarizado ahora con todo el desglose de la forma. Ya, claro, porque se te hace un quilombo madre, mira, con las energías de presión se te hace así, se te hace un quilombo madre. O sea que resolver esta ecuación ya tiene que resolver las energías de presión, que son ya dos ecuaciones, que es P diferencial de B más B diferencial de P. O sea, se complica todo, se complica todo. En cambio, de esta forma, ahora ya lo puedo manejar de una forma mejor, Ahora me enseñas un directo, por favor. ¿Cómo están? Sí, ingeniero. Sí. Ticona, Valencia, ¿estás? ¿Me están escuchando? Porque les advierto, esto que estamos viendo es la última oportunidad que tienen todos ustedes de entender bien termodinámica. Hasta ahora creo que más o menos lo estoy haciendo encajar en la termodinámica como una parte integral de la física, no que la termodinámica es sacar estirada de los pelos, ¿cierto? ¿Verdad, Luis Suárez? ¿Entiendes tú? Luis Suárez no existe, creo, no está. Se lo van a perder esto y lo siento mucho, no tienen más oportunidad de entender termodinámica. ¿Ya? Veamos qué pasa con sistemas. ¿Ya? Los sistemas pueden ser cerrados sin intercambio de materia con el medio, o abiertos con intercambio de materia, ¿ya? Con intercambio de materia. Los sistemas son cerrados o abiertos. Si es un sistema cerrado, no existe intercambio de materia con el medio. En otras palabras, cuando ustedes vayan a estudiar algo, lo más importante del estudio que tienen que hacer es un volumen de control. Todo lo que está dentro del volumen de control es su sistema. Y todo lo que está fuera del volumen de control es el medio. ¿Se entiende esto? Ya, entonces veamos. Entonces los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Y entonces estamos hablando de que van a tener un volumen de control y
Y si ese es nuestro volumen de control, intercambia materia con el medio, es un sistema abierto. Si ese es nuestro volumen de control, no intercambia materia con el medio, es un sistema cerrado. ¿Está bien? En sistemas cerrados, la ecuación de energías se simplifica. ¿De qué manera? Esta ecuación, que es la ecuación general, ¿verdad? Que es la ecuación general, no va a haber energía cinética. Ya esto de energía cinética y energía gravitatoria está metida dentro del trabajo en general. Pero tampoco no tenemos energía de presión y solamente tenemos que el calor que ustedes intercambian va a ocasionar un cambio en la energía térmica y un trabajo. Eso es todo, ¿ya? En sistemas cerrados, ¿ya? No hay más. Es todo. No hay presiones de afuera que se ejerzan sobre el sistema, o sea, porque la materia no está ejerciendo presiones de ambos lados diferentes, ¿no? No hay nada de eso, solamente hay energía térmica y trabajo, ¿ya? A ver, analicemos esto desde este punto de vista y vamos a ponernos aquí. Ajá, ¿qué parece esto? Ajá. Pues sí, ya. Aquí tengo esto. Y aquí le voy a poner una antorchita en la parte de abajo, ¿cierto? Una antorcha en la parte de abajo. ¿De qué forma? Es facilita hacer una antorcha, no es facilita hacer una antorcha. Es facilita hacer una antorcha. Aquí le pongo un mecherito, ¿verdad? Mecherito. Ajá, ahí está. Esto vamos a insertar una forma. ¿Parece o no parece un mecherito? Parece, ¿no? ¿Un mecherito? ¿Qué? Quedó bien, mira. ¿Está bien? Ya. Y aquí tenemos un fluido gaseoso, ¿cierto? Fluido gaseoso. Y aquí le estás metiendo fuego. ¿Cambia el volumen en el fluido gaseoso o no cambia el volumen en el fluido gaseoso? Pero antes hagamos esto. Vamos a tomar esto y después vamos a ver esto. Vamos a hacer esto sobre aquí, en este lado. Y vamos a cambiar la llave, y entonces ahora control este otro aquí. Vamos. Veamos esto. Y aquí vamos a cambiar esto de esta forma. Vamos a cambiar esto de esta forma. Ya, esto entonces va algo así. Ajá, para que lo entendamos.
Así, y aquí vamos a poner algo de esto. Ya. Eso. Un peso. ¿Ya? Algo así. Un peso. Sí, esto es una área A, un área A. Esto lo podemos hacer vectorial o vamos a hacer más no vectorial, esperar, porque todas las fuerzas están en el mismo eje, o sea, no necesitamos hacerlo vectorial, ¿verdad? No necesitamos hacerlo vectorial. Todo esto, vamos a ver al otro lado, aquí, ahora sí. En el caso 1, en este caso vamos a ver 1, y este de aquí, vamos a ver caso 2, ¿verdad? Caso 2. El caso 2. Aplicamos nuestra ecuación. Nuestra ecuación de energía por unidad de. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, en ambos casos vamos a aplicar la misma ecuación, ¿ya? En este caso, ¿qué ocurre? Le metemos fuego y este peso va a empezar y lo va a levantar de aquí. Va a levantar esto a una altura determinada. Va a levantar una altura determinada H, ¿cierto? Tenemos una forma. Va a aumentar una altura H. Va a aumentar una altura H. Así, ¿no? Va a levantar una altura H. Bien. Entonces, lo que sí veo es que si yo levanto un peso, va a haber un trabajo, ¿verdad? Un trabajo que va a ser masa por gravedad por altura, o sea, un trabajo que es masa por gravedad por altura. En realidad lo que estoy haciendo, si ustedes se dan cuenta, de alguna forma es implementando cierta energía potencial gravitatoria de otro sistema. Estoy transfiriendo energía de mi sistema para volver energía potencial gravitatoria de otro sistema. O sea, estoy ocasionando un trabajo de levantar este elemento. Entonces el trabajo del sistema va a ser igual a qué. ¿Creen que la presión, primero, la presión que había antes, a qué se debe la presión? La presión en el estado inicial tenemos una determinada temperatura T1 es temperatura inicial, ¿cierto? Voy a tener P1, que es la presión inicial, ¿cierto? Y voy a tener que se llama delta H. ¿Ok? Delta H. Y aquí voy a poner lo mismo, pero este es el valor de inicial.
Ahí está, ¿no? Eso sí. H, ¿no? H, ya está. T1, temperatura inicial. P1, presión inicial. Y vamos a poner aquí V1, el volumen inicial. V1 igual al área, la área que tenemos multiplicada por H, que sería el volumen inicial. El volumen inicial, ¿verdad? Volumen inicial, V1, volumen inicial. Esa sería una condiciones iniciales, ¿cierto? Esa sería una condición inicial, ¿cierto? Ahora bien, cuando aplico esto, voy a poner calor, voy a meter calor, ¿cierto? Calor. Y lo que veo es lo siguiente, que al poner calor, voy a realizar un cierto trabajo. Estoy realizando un trabajo, pero de este trabajo, es que el diferencial de trabajo yo lo conozco, ¿cuál va a ser? El diferencial de trabajo por unidad de masa va a ser igual a ¿qué? La presión está dada, la presión inicial está dada ¿por qué? Por el peso, ¿verdad? Peso, por gravedad, por el área A, ¿cierto? Dividido el área A, ¿cierto? Presión inicial, ¿cierto? El peso que tengo aquí, por la gravedad dividido el área A. ¿Cómo quieren poner este peso? La masa M por la gravedad. La masa M por la gravedad es el peso que estoy poniendo encima de la masa, dividido el área que tenemos, es la presión inicial, ¿cierto? La presión inicial. Es la presión inicial, ¿cierto? La presión inicial. Y V1 es el volumen inicial. El diferencial de trabajo, como no cambia la presión, va a ser igual a P diferencial de V, el diferencial de trabajo, por unidad de masa, P por diferencial de V, va a ser igual a P por, es P diferencial de V. Entonces, de aquí sacamos que el trabajo como tal va a ser igual a P, a la presión, ¿cierto? A la presión por el volumen 2. Por el volumen 2 menos el volumen 1, porque la presión no cambia, la presión es la misma. Volumen 1. ¿Verdad? Por el volumen 2, volumen 1. O sea que sería igual a qué? A ver, veamos. El volumen 2 es decir, peso sobre presión sobre la masa del gas, masa del gas, ¿verdad? Esto multiplicado por V2, V1. Es el todo por unidad de masa, ¿verdad? Y ahora volúmenes totales, menos volúmenes.
Para que se entienda, creo que tenemos que hacerlo por en valores absolutos y no en valores para esta para hacer mejor. Ahora sí, digamos. El de W, o sea, como está mayúscula, ya no estamos formando más. ¿Verdad? Donde el trabajo es presión por el volumen 2 menos el volumen 2. Mejor. Así nos evitamos este problema. Entonces esto va a ser igual a que presión por el volumen 2 menos el volumen 1, pero el volumen 2 es A por H más delta H, más delta H menos el volumen 1 que es A por H, ¿verdad? A por H, eso sería, ¿cierto? A por H más delta H, porque sería el volumen 2, todo hasta arriba, menos A por H. Entonces así, tenemos aquí el trabajo va a ser igual a qué, el trabajo va a ser igual a qué, que va a ser a la presión por área por delta H, presión por área por el delta H, por el incremento de altura que he tenido, delta H, ¿cierto? Presión por área por delta H. Y eso sería el trabajo. Que si lo queremos comparar, y sabemos que la presión es igual a que a M, la masa esta sobre G por sobre área, entonces pues, si ponemos lo que es la presión, M es igual a la presión inicial, y es igual a la presión final, M es igual a la presión final, no cambia. P1 menos 2 por la P, la presión inicial final. Entonces, presión es igual a mg sobre A. Entonces, esto es igual a mg sobre A. Mg, la masa grande, entonces, dividido A por delta H. Por delta H, entonces es igual a qué. Entonces esto, área y área se van, ¿no? Área y área se van. Entonces esta área con esta otra área se van, ¿no? Entonces estos dos se van y me da mg por delta H, que es masa por altura, que es el trabajo que hemos realizado sobre la fase exterior, ¿cierto? No hay ninguna duda de ello, este trabajo que hemos realizado sobre el cuerpo que vamos a levantar su altura H. Entonces, eso por la altura que levantamos, ese trabajo está perfecto. Funciona bien, funciona una maravilla. Si hay un trabajo cuando hay un sistema a presión constante. A presión constante, entonces hay trabajo, ¿cierto? Hay un trabajo. Ahora, ¿qué cantidad de calor le estamos metiendo? Una cierta cantidad de calor que va a levantar la temperatura de este cuerpo, o va a levantar la temperatura más y el trabajo que va a realizar a presión constante, ¿cierto? Pero no es que esto va a quedar a temperatura constante, va a levantar la temperatura. Está levantando la temperatura, está aumentando la energía cinética y está levantando el cuerpo, ¿cierto? O sea, hay una cantidad de energía que se está volviendo energía térmica aquí. Pero ahora, si ya entendemos que el trabajo es P por diferencial de B en sistemas cerrados por P diferencial de B, funciona de esta forma, ¿no? Este está en el caso 1. Caso 1. Caso 1, ¿no? El caso 1. Pero en el caso 2, ¿qué ocurre ahora? En el caso 2, ahora hay algo diferente. En el caso 2, hay algo diferente. Volvemos a esto mismo, el estado inicial, con todo esto mismo,
Este, ya no tenemos una presión P1. Digamos que copiamos, pero en el estado, cuando tenemos una temperatura inicial, ya no hay la presión final igual que es la presión inicial, ¿no? Porque tiene una determinada presión inicial. La presión final no la vamos a saber. ¿Por qué? Porque aquí le estamos metiendo fuego y el volumen es el volumen inicial. Ahora sí, vemos el volumen inicial y esto va a ser, al final, esto va a ser igual al volumen final. ¿Por qué? Porque lo estamos cerrando, ¿no? Lo que hemos hecho es agarrar una lata cerrada y le hemos metido calor, ¿cierto? Le hemos metido calor, ¿cierto? Y ahora tratemos de ver esto en nuestra ecuación y esto borramos. Pero aquí hay un detalle, que el trabajo, ¿qué trabajo realiza este sistema? ¿Qué trabajo realiza? Yo lo estoy calentando, una lata cerrada la estoy calentando. ¿Realiza algún trabajo Rivero Campos o no? No, No hay trabajo, tú estás calentando la lata. O sea, si le metes fuego, se va a calentar, adentro va a calentar, pero no va a haber trabajo, ¿cierto? Entonces, el trabajo no existe, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos que el diferencial de Q va a ser igual al diferencial de energía térmica, ¿no? Diferencial de energía térmica. Energía térmica, nada más, ¿cierto? Pero ¿a qué es igual el diferencial de Q? ¿A qué es igual el diferencial de Q? No, pero ¿Pero a qué es igual el diferencial de Q? El diferencial de Q, ¿a qué es igual? Es igual a la masa. ¿Por qué? Por el calor específico. Por el calor específico. Pero ¿es un calor específico determinado? Sí, es un calor específico. Calor por unidad de masa, ¿no? ¿Qué cantidad de calor absorbe por unidad de masa? Pero que sea volumen constante, porque el volumen no se está alterando, ¿cierto? Y por el salto de temperaturas, por delta T, o sea, por delta T. Entonces aquí ponemos por delta T. Por delta T, por el cambio de temperaturas, ¿cierto? Ajá, ¿cierto? Sí, cierto. Y si es así, esto va a ser igual. Va a ser esto igual a qué? Ajá. MSB por T2 menos T1, multiplicado por la temperatura final, menos la temperatura inicial. Ah, está interesante esto, menos la temperatura inicial. Entonces ya entiendo yo un concepto. Ah, ahora sí. Con esto puedo definir entonces. Con esto ya puedo yo definir. Ya puedo definir, entonces defino a la energía térmica. ¿Y de qué forma defino la energía térmica? A ver, lo voy a definir, toda mi energía térmica en función a esto. Control V, entonces, si esto ocurre, y esto es el del diferencial de energía térmica, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, si este es el diferencial de Q es igual a eso, entonces, y no hay trabajo, entonces mi energía térmica, mi delta de energía térmica, que es esto, va a tener que ser igual
delta de energía térmica, mi incremento de energía térmica, va a tener que ser igual a MCB2 menos CB1. Entonces con esto yo ya puedo definir entonces que la energía térmica va a ser igual a masa por el calor específico volumen constante por la temperatura. Pues se ve por la temperatura. Está bien, perfecto. Entonces ahí es donde defino la energía térmica como masa por CV por temperatura, por calor específico volumen constante por temperatura. Entonces ya con esto ya lo tengo clara la figura de qué es la energía térmica. Entonces, masa por calor específico, volumen constante por temperatura. Uy, está bien. Bravo. Pues sí, un logro maravilloso. Pero eso, ¿qué hemos metido aquí? Hemos metido un gas, ¿cierto? Hemos metido un gas. Ahora veamos algo parecido que ocurre aquí. Ahora lo que vamos a hacer aquí es de esta forma. Tenemos una forma. Esta. Ahí, ahora sí. Y aquí. Algo así. ¿Ya? Y a este fluido que está circulando, lo voy a volver a meter esto de aquí, en el jueguito. Y llevo mi antorcha y lo pongo aquí. ¿Ya? Mi antorcha. Pero este es en un sistema abierto. Ahora, ¿qué ocurre en un sistema abierto? Lo que hice es exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que ahora ya, en lugar de que el fluido esté totalmente encerrado, mi fluido está circulando, lo cual significa que es mi volumen de control y el fluido está cambiando del medio. No viene al medio, ingresa por aquí y sale al medio, o sea, que es mi volumen de control. Ya, entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Aquí está ocurriendo algo interesante. Porque en estos lugares tenemos una determinada precisión, tenemos unas formas. Aquí en este lugar va a haber una temperatura 1, va a haber una presión 1, va a haber un volumen específico 1, etcétera, etcétera. Una velocidad 1, una altura 1, etcétera. O sea, tenemos una serie de condiciones en la entrada. Lo estoy poniendo nivel para que no se confunda con volumen específico, ¿no? Para esa razón no puse ver, porque este sería el volumen específico 1 y esta sería la velocidad de ingreso y una. Estas serían las condiciones de entrada, Ahora sí, son de formas, rellenos, líneas, serían las condiciones de entrada. Y esto mismo podemos poner a la salida. A la salida va a estar en las condiciones, con la temperatura 2, a la presión 2, pero la presión 2 va a ser igual a la presión 1. Volumen específico 2, velocidad 2, una altura 2. Pero aquí hay un ligero detalle.
La presión 1 y la presión 2 tienen que ser la misma. Uno, no, nada lo cambia. La presión, ¿no? La presión 1 y la presión 2 van a ser la misma. En este caso no hay nada que esté alterando la presión. Entonces, en nuestras condiciones, va a ocurrir que la presión 2 va a ser igual a la presión 1, ¿cierto? La presión 2 es igual a la presión 1, porque no hay nada que cambie la velocidad, salvo que cambie esto. Podemos decir, a ver, asumiendo que H1 es igual a H2 y la velocidad 1 es igual a la velocidad 2, ¿verdad? Que no tengamos ningún problema en cuanto a la parte de fluidodinámica, ¿no? De que Bernoulli no buscó en el medio y que cambia la presión porque cambió su altura, o que cambió la presión porque cambió su velocidad, o sea que no se meta Bernoulli en nuestro lío, ¿verdad? No, con esto nos dejamos de lado a Bernoulli. Y ahora usemos nuestra ecuación del primer principio de la termodinámica para de energías totales, ¿no? Por ahora de energías totales. Y a ver, usemos esta ecuación y analicemos qué ocurre. La energía cinética, ¿cambia la energía cinética? Si las velocidades son las mismas, no tienen por qué cambiar la energía cinética. La energía potencial gravitatoria va a cambiar, bueno, si las alturas son iguales, no tiene por qué cambiar la energía potencial gravitatoria. Si tenemos entrada de elementos y tenemos una energía de presión, ¿no? Una energía de presión aquí, metida con esta energía térmica, los dos, pues tenemos los dos. Pero trabajo, ¿hay algún trabajo que se realiza aquí, María José Acebey? ¿Hay algún trabajo que se realiza o no? Puedes escribir. María José Acebey no se encuentra. Lema Costa, ¿existe algún trabajo? ¿Estamos realizando aquí algún trabajo dentro? ¿Hay alguna turbinita, algún compresor, algo dentro? No. Rivero. No, ingeniero, no hay. No hay, ¿no? Entonces no hay trabajo, no realizamos trabajo alguno. Entonces nuestra ecuacióncita, nuestra ecuación se nos reduce a esto, se nos reduce a adiós a estos señores, adiós a estos señores, y lo único que nos queda es esto, ¿verdad? Energía térmica más energía de presión. Pero que nosotros habíamos conocido como diferencial de H. H mayúscula, ¿por qué H mayúscula? Porque es entalpía total, ¿verdad? ¿Y a qué es igual este calor? Ahora, por otro lado, este calor va a ser igual a un calor específico a presión constante. Calor específico a presión constante. Porque claro, si la presión no cambia, es un calor específico a presión constante. Por masa, no nos da la masa del fluido, masa, el calor específico a presión constante, y por el salto de temperaturas, delta T, o diferencial de T, estamos en unidades diferenciales. O sea, este diferencial de Q es MSP diferencial de T. Entonces, si es que ocurre eso, en sistemas abiertos, los sistemas funcionan a incremento de entalpía por el incremento de calor que mete. Y va a ser siempre igual a MSP diferencial de T. MSP. Qué belleza. Entonces, de ahí que obtengo, con esto obtengo entonces que el diferencial de H va a ser igual a MSP no, o sea, porque el diferencial de Q es igual al diferencial de H, entonces
NCP por diferencial de T. Entonces es así. Ajá, entonces sí puedo decir que el delta H, entonces, delta H, a ver, vamos a quedar entonces el delta H, el incremento de entalpía, no, arreglamos antes este valor. Entonces puedo decir, si uso el diferencial de H, que es específico, ¿no? Es específico, va a ser igual a CP por diferencial de T. ¿Entiendes? Ya es específico, esto ya es específico, ¿no? Ya es específico. Entonces, este H es el incremento de entalpía total. Este diferencial de H es el incremento de entalpía específica por unidad de masa. Entonces, fuera la masa y queda CP diferencial de T. Y ahora ya entiendo el concepto de entalpía. Mientras que aquí ocurría algo que las energías las podía ver aquí en este sistema cerrado, donde no se realiza trabajo y era un calor específico a volumen constante. Aquí esto ocurre a presión constante porque el fluido que está aquí adentro está pues a la misma presión, ¿no? O sea, dentro de este elemento está a la misma presión. Vamos a tratar de que si puedo hacerlo, no se va a poder. No voy a poder hacer que esto vaya de otro colorcito. Pero está visto que entonces el incremento de entalpía se produce en sistemas abiertos. En el sistema cerrado es el incremento de energía interna, no tanto el de entalpía, aunque igual va a funcionar, las entalpías igual funcionan porque es una ecuación de estado, pero es más visible en sistemas abiertos que en sistemas cerrados, ¿no? Más visible en sistemas abiertos que en sistemas cerrados. Ahora, esto es porque hemos puesto gases, ¿no? Hemos puesto gases. ¿Y qué pasa con este y con este caso si lo que hubiera dentro fueran líquidos? ¿Qué pasa si se tienen líquidos? Esto, claro, asumiendo que la dilatación térmica de los líquidos sea despreciable. ¿Ya? O sea, bueno, ¿cuánto dilata un líquido con la temperatura? Rivero, ¿dilata mucho un líquido con la temperatura o no, Rivero Campos? ¿Un líquido? Si le prendes fuego a un líquido, ¿levantará mucho su volumen? ¿Habrá una dilatación térmica muy grande? No, ingeniero. Te voy a mostrar algo, ¿ya? Ahí, hermano, gracias, voy a ir así. A ver, No, mi tarea. Voy viendo los videos y haciendo las tareas y ya está, ya acabé la clase de Turo, ya casi eso no estoy tomando mucha atención, pero voy a tenerlo al lado igual que se hace. vamos a ver en imágenes. ¿Ya? Aquí te vamos a hablar. La densidad del agua con la temperatura. Ahí está. Hay algo interesante aquí, este es el que mejor nos muestra, ¿ya? Aquí, claro, en 0 grados es la cristalización, ¿no? Y en la cristalización se te baja el 90% la densidad del agua, ¿no? El hielo es mucho menos desflado. Pero la máxima densidad que se produce es a 4 grados Celsius. A 4 grados Celsius es donde tiene la máxima densidad del agua. Y de ahí la densidad empieza a bajar. Aquí el máximo empieza a bajar. Pero es la densidad y es 0.96, lo cual significa que a 100 grados estás con 0.96. A ver, volvamos a ver este otro y veamos este otro de aquí.
Es 960, lo mismo, ¿no? O sea, parecería que fuera grande, la variación, ¿no? 960 de 1 a 4 grados a 1 a 960 en 100, como densidad. O sea, que estarías aquí hablando de 1 tonelada por metro cúbico, aquí está hablando de 960 kilos por metro cúbico. ¿No? De 1 kilogramo por litro que tienes aquí, ¿no? 1 kilogramo por litro a 960 gramos por litro. O sea, perdiste 40 gramos en 100 grados Celsius. Pero si levantas, digamos, de 40 a 60 grados, si levantas de 40 a 60 grados, 20 grados, te das cuenta que la densidad bajaría de 0.99 hasta 0.983, algo así, ¿no? O sea, baja mínimamente la densidad, lo cual significa que el volumen específico sube bastante poco. Hay sí, hay una represión térmica, o sea, la represión que levanta un poco la temperatura y va a dilatarse térmicamente. Sólidos, líquidos, todos levantan su densidad. Pero estamos haciendo que la dilatación sea despreciable. Y volvamos a hacer estos dos ejercicios. Vamos a hacer este ejercicio. Pero pongamos líquido ahí adentro. En este caso, pero pongamos con líquido ahí adentro. ¿Qué ocurre? Y si ponemos líquido ahí adentro, ¿qué ocurre? ¿Se va a cumplir lo mismo? No se va a cumplir lo mismo. ¿Deberá cumplirse esta ecuación o no deberá cumplirse esta ecuación? ¿Se deberá cumplir esta ecuación o no? Y de cierta forma se tiene que cumplir pues esta ecuación, se tiene que cumplir esta ecuación, ¿no? O sea, líquido igual tiene que cumplir esta ecuación. Se tiene que cumplir esa ecuación, se tiene que cumplir que el incremento de calor sea igual al incremento de energía térmica más el incremento de trabajo, pero el asunto es de que si ustedes lo hubieran puesto así o lo hubieran puesto así, era lo mismo, porque ustedes están calentando el líquido y si su dilatación térmica es despreciable, simplemente se va a calentar y no va a aumentar presión, no va a aumentar nada. O sea, este caso con el líquido es lo mismo. ¿Se entiende o no lo que estoy hablando? Si no se dilata, calentarlo. ¿Y cuánto va a levantar? No va a levantar nada, va a seguir a la misma presión, no va a alterar la presión. ¿Se entiende? O sea, este caso, si lo que hay adentro es líquido y la dilatación térmica es despreciable, es lo mismo. O sea, no va a ocurrir nada si lo tienen totalmente cerrado o si lo tienen así. Claro, cuando el líquido empieza a cambiar de estado y se vuelve vapor, ahí las cosas cambian y esta presión se va a disparar para los cielos. Pero mientras el líquido esté en estado líquido, ustedes levantan de 40 a 60 grados Celsius el agua y van a ver que no se va a mover nada, o sea, todo va a quedar tal cual. O sea, la dilatación térmica es mínima, es pequeñita. Y si es en este caso, entonces donde ya no hay trabajo, digamos que no hay trabajo, entonces el diferencial de trabajo no se elimina. En este caso, ocurre el calor específico a presión constante. El calor va a ser igual el diferencial de energía térmica va a ser calor específico a volumen constante por temperatura. ¿Y qué ocurre en este otro caso? Y si nosotros probamos poniendo líquido en este caso, y si nosotros ponemos el líquido en este caso de aquí, ¿ya? En este caso de aquí, donde ya se nos marca un otro problemita, donde hay aquí
En este caso, siempre con mayúsculo, ¿no? Esto con mayúsculo para evitar los problemas de las cosas, diferencial de pool, diferencial de energía térmica, más diferencial de trabajo. Esto es lo que tenemos en nuestro área. Presente, ingeniero. Casi este es el otro, ¿no? Y diferencial de energía Presente. térmica, diferencial de energía de presión. Pero en ambos casos, no hay dilatación térmica. No hay dilatación térmica. Entonces aquí este es diferencial de energía térmica. Es esto, y en este caso es este, diferencial de H. Pero ¿qué ocurre en líquidos? Entonces en los líquidos, el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante, porque pues exactamente lo mismo. Y a presión constante vale lo mismo, a volumen constante vale lo mismo. O sea, el sistema cerrado, presión constante. Entonces, la energía térmica y la entalpía acaban siendo iguales. Interesante, o sea, pero las entalpías líquidos se pueden considerar, sí, se pueden considerar, se los considera las entalpías. Pero fíjate más bien en entalpías cuánto estás, en líquidos fíjate cuánto sube la presión, mientras que en gases cuánto sube las temperaturas. Y por eso es que en los líquidos no se habla de calor específico, ¿no? Entonces en líquidos no se habla de calor específico, más bien de capacidad calorífica. ¿Ya? Entonces los líquidos no habla mucho de calor específico, presión constante, los líquidos habla de capacidad calorífica. Pues, un líquido, la capacidad calorífica del líquido. En los gases sí hablas de calor específico a presión constante, sí hablas de calor específico a presión constante. Que no ocurren los líquidos es lo mismo, porque aquí levantan esta temperatura y esto no levanta presión. ¿Por qué va a levantar presión si no hay dilatación? ¿Se va a calentar? Sí, se va a calentar. Y aquí en el líquido que está pasando, ¿levanta la temperatura? Sí, levantaste la temperatura. Pero no aumenta el volumen, no aumenta nada, no aumenta presión, no aumenta nada. Le estás aumentando el calor solamente, le estás aumentando calor al líquido. ¿Se entiende este asunto o no? Francisco, ¿se entiende este asunto? Francisco Llanos. No hay. Roberto Corpus. ¿Se entiende? ¿No? O sea, es lo mismo. Métele calor total. Mientras no haya cambio de estado, el rato en que empieza a hervir el fluido, ese tanque se deshace. Es una barbaridad porque estás formando gases y los gases levantan la presión muy rápidamente. O sea, es muy, muy, muy serio, ¿no? Entonces, pero mientras esté en estado líquido no le afecta en lo más mínimo, no le hace ninguna media, Entonces, por eso es que no hablas mucho de calor específico de los líquidos, hablas de capacidad calorífica. Entonces, si queremos entender si lo que pasa por un fluido, el intercambio de fluido, ¿qué es igual? El intercambio de fluido es el salto de entalpía en los líquidos, en los gases. Salto de entalpía en los gases. Y en los líquidos es el incremento en su capacidad calorífica interna, ¿no? Entonces te aumentó temperatura por el calor que le has brindado. O sea, si metí por aquí agua a 40 grados, sale agua a 60 grados, en cuanto he incrementado, ¿qué cosa? En cuanto he incrementado su energía interna, ¿no? En cuanto he incrementado, que sería la capacidad calorífica por el salto de temperatura. Y ahora, y si se transforma en gas, si se transforma en gas, entonces pone la entalpía en el estado líquido,
hacia el estado gaseoso, el cambio de entalpía que ha habido. El cambio de entalpía en el estado líquido depende exclusivamente de su capacidad calorífica. Capacidad calorífica es la temperatura. Y ese sería el diagrama de Molière en el caso de los líquidos, ¿no? El diagrama de Molière que le muestra en el estado líquido cuál sería su capacidad calorífica y en el estado gaseoso cuál sería su capacidad calorífica. Esa es la evaporación. Entonces sigue siendo salto de entalpías. Pero algo interesante, en los gases, se puede suponer un gas ideal. La idea es que en los gases tenemos gases ideales, gases perfectos y gases reales. Un gas ideal debe cumplir con las ecuaciones de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, Mendeleev y Clapeyron-Mendeleev. Tienen que cumplir todas esas ecuaciones. Pero además de cumplir con las ecuaciones de estado, que son Gay-Lussac, Boyle-Mariotte y Clausius-Mendeleev, tiene además que cumplir con que los calores específicos a presión constante y calores específicos a volumen constante no cambian con la temperatura, o sea, son valores que no son dependientes de la presión ni de la temperatura. Los gases perfectos cumplen con Clapeyron-Mendeleev, cumplen con Gay-Lussac, cumplen con Boyle-Mariotte, pero el problema es que sus calores específicos varían con la temperatura. Si sus calores específicos varían con la temperatura, entonces ya tienen algunas ligeras variaciones. No puede decir que es calor específico a presión constante por falta de temperatura, sino entalpía finalmente, entalpía inicial, porque el calor específico a presión constante es diferente. ¿Se entiende? Entonces, eso serían los gases perfectos. Los gases reales, definitivamente, el calor específico a presión y volumen constante varía con la temperatura, y además el gas ya no cumple con las ecuaciones de Clapeyron-Mendeleev. Ya las ecuaciones de estado hablan con un valor de supercompresibilidad o con reglas de moléculas finitas, que las moléculas no son mínimas, son moléculas finitas, y lo que hacen que acá hay fuerzas de atracción y de repulsión intermoleculares, o sea que es todo lo que se refiere a gases reales. Pero vamos a ver bien eso. Pero entonces ahora ya tenemos bien clara la figura que cuando hay un incremento de calor, cualquier fluido, si es cerrado de esta forma, es el incremento de energía interna, que depende del calor específico constante, del líquido, de su capacidad calórica. Y si el fluido está en movimiento, depende entonces del calor específico a presión constante. Ya, depende del calor específico a presión constante, porque el fluido en movimiento, perfecto, como maravilla, es sistema abierto. Entonces, lo que hacemos es el salto de la entalpía, ¿no? El salto de entalpía, que es calor específico a presión constante por el incremento de temperatura. Y si se trata de líquido, sigue siendo capacidad calorífica por salto de temperatura, sea cerrado o sea abierto. O sea, los líquidos no expresan mucho eso, porque es lo mismo el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. En los líquidos solamente se habla de capacidad calórica. ¿Ok? Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos llegado con la clase. Espero que les haya servido para aprender más de termodinámica. Les haya servido más para aprender de termodinámica. Acuérdense, en líquidos siempre es capacidad calórica por salto de temperatura. En gases, si estamos en el sistema cerrado, calor específico a volumen constante por salto de temperatura. Si el sistema es abierto, es el salto de entalpía igual al calor específico por constante por el incremento de temperatura. ¿Ok? Ingeniero. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entendió? Despreciable. Ok, entonces seguimos el día lunes. El día lunes empezaremos con esta parte, con la transmisión de calor, donde estamos transmitiendo calor de un sistema a otro. ¿Ya? Eso es transferencia de calor, lo vemos el día lunes. ¿Ok? Sí, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Esto se los paso, que quieren que lo haga. Sí, ingeniero. Bien. Por favor, ingeniero. Ok.